Al contrario, maestros, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y por estar presente. Me había comentado el maestro Wilfred que deseaba presentarse, entonces no añado nada más que su gran bienvenida y sobre todo la gran compañía, el honor que nos está haciendo desde Guatemala. Muchas gracias, Itzel. Muy agradecido con Vladimir por la invitación, por José Luis Prieto por abrirnos las puertas y permitir aportar un granito de arena sobre lo que nosotros hemos aplicado y parte de lo que se aplica desde la perspectiva de la criminología corporativa en el caso de Guatemala en algunos sectores, ¿verdad? El tema que vamos a abordar el día de hoy es enfocado al análisis de información criminal, pero puntualmente aplicado a la criminología corporativa. Solo permítanme un segundo, voy a cerrar mi... Bueno, solo me confirman, por favor, si ya logran ver mi pantalla. Listo. Perfecto. Bueno, les comentaba, vamos a hablar sobre el tema del análisis de información criminal enfocado o aplicado puntualmente a la criminología corporativa. Y nos podríamos preguntar nosotros, pero bueno, esto me suena un poco más a temas relacionados con seguridad pública, a temas relacionados con investigación criminal de la que ejecuta puntualmente las diferentes fiscalías. Sin embargo, también es muy aplicable tanto el análisis táctico como estratégico en entornos corporativos y es de mucho beneficio. Dentro de la agenda que vamos a revisar se encuentra una breve presentación de su servidor. Vamos a abordar el tema de análisis de información criminal, que es el AIC. Vamos a ver el modelo de las 3 I de Radcliffe, que se enfoca puntualmente a la inteligencia criminal. Vamos a revisar cómo funciona el ciclo de inteligencia aplicado al análisis criminal. Y por último, algunas técnicas para aplicar análisis de información criminal. Mi nombre, como les decía, es Wilfred Mauricio García. Soy criminólogo de profesión. Tengo ya varios años de aplicar la ciencia y adicional a ello, pues me he especializado en temas relacionados con seguridad. Tengo una maestría en seguridad, de algunos diplomados, dentro de ellos les puedo mencionar algunos relevantes como un diplomado en gestión de proyectos, un diplomado en gestión de riesgos, uno en prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental, aplicando puntualmente la metodología CEPTED con la finalidad de disminuir las probabilidades de ocurrencia de incidencia delictiva, tomando en cuenta aspectos ambientales. Mi preparación académica, pues básicamente es esa. Mi experiencia profesional la divido en dos fases, se divide en dos fases puntuales. Una, la iniciativa pública y dos, el entorno corporativo. En la iniciativa pública tuve la oportunidad de aplicar análisis criminal en instituciones como el Instituto de la Defensa Pública Penal y por otra parte también el Ministerio Público, básicamente desarrollando análisis integrales de casos con la finalidad de identificar estructuras criminales que estuviesen afectando de forma negativa en la sociedad. Posteriormente me migro o me traslado al ambiente corporativo, en el cual he tenido la oportunidad de laborar para Supermercado La Torre y Econosuper, que es la cadena de supermercados más grande de Guatemala. Eh, Ahí estuve delegado como jefe de investigación y seguridad especial. Laboré también para PepsiCo como coordinador de protección patrimonial, dando cobertura asimismo a otras coordinaciones como inteligencia corporativa y a seguridad corporativa con alcances administrativos en Centroamérica Norte. Posteriormente me traslado a la compañía Philip Morris Internacional, que es una de las empresas una de las empresas tabacaleras más grandes del mundo, en la cual estuve como líder de seguridad con alcances en Guatemala y Honduras. Laboré como encargado de investigaciones y seguridad interna para una empresa de servicios de seguridad privada, que es una multinacional, la empresa más grande a nivel mundial, y actualmente me encuentro como delegado o como administrador de seguridad y riesgos para una empresa de retail que tiene presencia en diversos países en Latinoamérica. Acá en la parte inferior pueden ustedes ver los códigos QR de las páginas que administro, por si alguno de ustedes quiere seguirnos, puede hacerlo y son bienvenidos a seguir las páginas. Adicionalmente a lo que les comentaba anteriormente,
He tenido el honor de poder aportar algo, un poco de valor a algunas universidades locales, dando cursos de criminología aplicada y análisis criminológico, lo cual creo que es bastante enriquecedor porque uno como profesional no simplemente se tiene que quedar con lo que aprende, es importante que transmitamos esto a los estudiantes y futuros profesionales. Pero entrando en materia, vamos a ver inicialmente qué es el análisis de información criminal. Y cuando hablamos de análisis de información criminal, tenemos que ver puntualmente tres aspectos relevantes. El primero de ellos es que el análisis de información criminal nos establece cómo abordar la investigación y mecanismos de prevención puntualmente de delitos y conductas criminológicas mediante el uso de la inteligencia y la información que tenemos recopilada sobre ellos. Es decir, nos va a permitir definir cómo vamos a investigar cierto ambiente criminal, ciertas conductas desviadas y cuáles van a ser los mecanismos que vamos a definir como medida de prevención. Como número dos, tenemos el segundo elemento, que el análisis de información criminal proporciona técnicas que estructuran nuestras habilidades deductivas naturales. A través de la interpretación o el armado del rompecabezas como tal de lo que estamos interviniendo, nosotros vamos a poder inferir de una forma más práctica y más técnica qué es lo que está ocurriendo. Y esto nos va a permitir posteriormente poder tomar decisiones. Y como tercer elemento, el análisis de información criminal nos facilita herramientas que nos ayudan a comprender la información que recopilamos para comunicar ese entendimiento a los demás. Es decir, nosotros vamos a recolectar un sinfín de información, vamos a organizarlo, a sistematizarlo e interpretarlo, pero no es correcto y es algo que en muchas oportunidades cuando nosotros iniciamos en temas de criminología corporativa, que empezamos a identificar ciertos problemas, ciertas posibles soluciones para corregir para corregir ciertos mecanismos o ciertos elementos vulnerables que identificamos, pero nos quedamos con la información. Nosotros como profesionales y como líderes de seguridad de organizaciones tenemos que aprender no solo a interpretar, sino que también a transmitir o a difundir de una forma adecuada toda la información que nosotros hemos interpretado y hemos analizado de una forma previa, de una forma o anteriormente. Entonces, nosotros mediante estos mecanismos vamos a poder generar una influencia en la toma de decisiones. Creo que alguien preguntaba si podíamos repetir la anterior. Acá se las coloco. Básicamente proporciona técnicas que estructuran nuestras habilidades deductivas naturales. Nos va a permitir inferir de una forma más adecuada qué es lo que está ocurriendo a través de el análisis integral de la información. De igual forma, para quienes dejaron sus correos o tienen contacto con el maestro Vladimir, yo les puedo compartir la presentación sin ningún inconveniente para que ustedes la revisen y la tengan cuando la necesiten. Luego vamos a ver el tema del modelo de las 3I. Este modelo de las 3I se aplica puntualmente a temas de inteligencia criminal y fue inicialmente diseñado para aspectos relacionados con inteligencia criminal desde una perspectiva de la seguridad pública. Y vamos a verlo y vamos a interpretarlo desde esa perspectiva inicialmente. Primero tenemos, ¿por qué se llama modelo de las 3I? Porque los tres pilares fundamentales inician con referir letra: interpretar, influir e impactar. Pero ¿quién es el encargado de interpretar? En esta parte de acá tenemos al analista de información criminal o analista de inteligencia, dependiendo del país en el cual se esté aplicando, que se encarga de interpretar todo lo que ocurre dentro del ambiente criminal. ¿Y a qué nos referimos con ambiente criminal? Aquí hablamos de delincuentes, de posibles estructuras criminales organizadas, estamos hablando de puntualmente del ambiente, acá nos referimos al entorno y todos los factores que inciden en las conductas criminales, como lo puede ser la carencia de alumbrado público, la falta de mantenimiento, la falta de vigilancia natural, entre otros. Al interpretar el analista de información criminal todo lo que ocurre, va a tener información contundente para poder definir cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones para poder impactar en este ambiente. Pero el analista de información criminal lo que hace es elaborar un reporte, un documento con recomendaciones que debe de transmitir
al tomador de decisiones, que puede ser un fiscal, puede ser un jefe de policía, un ministro de gobernación o ministro de interior, dependiendo del país, y a través de esa, ese reporte que traslada, va a generar, va a influir en el tomador de decisiones para que éste sepa qué mecanismos debe de realizar para poder impactar. Si hablamos de un fiscal, el fiscal va a tomar la decisión de pedir una orden de órdenes de aprehensión, para pedir órdenes de allanamiento y de esa forma atacar o impactar a la estructura criminal que está afectando. Si estamos hablando de un ministro de gobernación, ministro de interior o de un jefe policial, va a tomar decisiones como, por ejemplo, coordinar más patrullajes, coordinar más presencia policial, inclusive hacer las coordinaciones necesarias con otros ministerios o dependencias del Estado para que se aumente la vigilancia natural, para que se coloquen postes de alumbrado público, que se limpien las calles, que se pinten los muros, y de esta forma el tomador de decisiones va a impactar en el ambiente criminal, interrumpiendo la continuidad de actividades criminales que se están materializando en determinado sector. Pero, como les decía, acá estamos hablando puntualmente del modelo aplicado a la seguridad pública como tal. Pero ¿cómo podemos nosotros enfocar este modelo de las 3I al entorno corporativo o al ambiente corporativo? Y funciona de una forma muy similar. Tenemos en esta parte de acá el analista criminológico, el criminólogo, el coordinador de protección patrimonial, el coordinador de seguridad corporativa, dependiendo de las denominaciones, inclusive podría ser el administrador o gerente de seguridad, dependiendo del tamaño de la organización y el modelo mediante el cual funcione. Este analista criminológico puntualmente es el encargado de interpretar todo lo que ocurre en el ambiente corporativo, pero acá nos enfocamos puntualmente a lo que ocurre desde la perspectiva de las conductas desviadas o delictivas que se pueden materializar dentro de las organizaciones o dentro de las empresas que nosotros estamos interviniendo. Pueden ser actividades relacionadas con hurto interno, con hurtos externos, con sobornos, con corrupción, con extorsiones, inclusive con secuestros, dependiendo del sector que nosotros estemos asesorando. En ese sentido, el analista va a tener la capacidad de recolectar toda la información e interpretar la problemática que está ocurriendo dentro del ambiente corporativo, para con ello elaborar un reporte debidamente sustentado y debidamente fundamentado, que va a permitir influir en el tomador de decisiones. Pero acá en el tomador de decisiones, cuando hablamos de criminología corporativa, dejamos por un lado al fiscal, a los ministros y a la policía. Acá el tomador de decisiones va a ser puntualmente el negocio. Y al negocio nos estamos refiriendo a quien nos va a dar los recursos económicos, materiales o humanos necesarios para que nosotros podamos implementar nuestros proyectos, y derivado de esto, el tomador de decisiones, en conjunto con nuestros proyectos, podamos tener un impacto en beneficio del ambiente corporativo. Entonces, básicamente, así es como funciona y cómo se aplica este modelo puntualmente a la criminología corporativa. Cuando hablamos de análisis de información criminal, este se puede segmentar o se puede dividir en dos. Primero tenemos el análisis estratégico y segundo tenemos el análisis táctico. Vamos a iniciar primero con el análisis táctico. Este tipo de análisis se encarga puntualmente de respaldar las investigaciones y operaciones que se realizan, y también nos ayuda a sustentar el enjuiciamiento de casos. Pero hablando puntualmente de la criminología corporativa, el análisis táctico nos ayuda a respaldar las investigaciones y a sustentar nuestros informes de investigación de una forma técnica y metodológica. Es decir, nosotros no podemos venir y decirle a recursos humanos: despidan a X persona porque yo creo que la persona está robando, o porque yo tengo el olfato y yo creería de que esto está ocurriendo o que esto está mal. No, nosotros tenemos que ser debidamente objetivos, profesionales, y respaldar nuestras investigaciones de una forma técnica. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de videovigilancia, a través de fotogramas que podamos extraer de las videograbaciones, podemos utilizar controles de acceso, podemos apoyarnos de auditorías previas, de verificaciones de cumplimiento de procedimientos o incumplimiento de procesos, de entrevistas, entre otros elementos o información que nosotros podamos tener a nuestro alcance
con la finalidad de sustentar cada uno de los hechos que se le van a atribuir a los empleados deshonestos o empleados que simplemente no están realizando las actividades de una forma adecuada y están generando un impacto negativo para la organización. Entonces, mediante esos mecanismos nosotros sustentamos cada uno de nuestros casos. Por otra parte, tenemos el análisis estratégico. Este es de utilidad para el mapeo de riesgos criminológicos, es decir, nosotros con este análisis vamos a poder identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestras vulnerabilidades, en qué sectores nos están afectando, qué tiendas están viendo afectadas, qué almacenes, qué bodegas o qué rutas puntualmente de reparto o logísticas se están viendo afectadas por temas de robos, temas de extorsiones, temas de secuestros, temas de hurtos internos o hurtos externos. Mediante este tipo de análisis nosotros podemos hacer mapas de calor con la finalidad de definir esfuerzos, determinar dónde nos están impactando de una forma más fuerte e intervenir desde la perspectiva criminológica y poder interrumpir, disminuir la probabilidad de ocurrencia de estas actividades criminales. También nos permite cumplir con la responsabilidad de prevención de conductas desviadas y delictivas, sabiendo nosotros dónde nos están impactando, cómo nos están impactando, quién nos está afectando, podemos determinar mecanismos de prevención y, como les comentaba anteriormente, interrumpir o prevenir esas conductas ilícitas, anómalas o simplemente esas conductas que van en contra de los códigos de ética y de conducta de la compañía a la cual nosotros estamos asesorando. En muchas oportunidades, nosotros cuando salimos de trabajar en el ambiente público, queremos o buscamos que todo sea algo ilegal, pero en el ambiente corporativo no necesariamente tenemos que buscar eso. Podemos buscar conductas desviadas que van a ser aquellas que van en contra de las normas internas, de las políticas, de los procesos internos e inclusive de los códigos de ética y conducta que generalmente cuentan, con el cual cuentan las compañías multinacionales. Ahora tenemos en este apartado de acá el ciclo de inteligencia. Básicamente esta es la metodología que se utiliza para aplicar análisis de información criminal. El ciclo de inteligencia aplicado al análisis de información criminal consta de 5 pasos fundamentales. Y este no es algo que simplemente se utilice en esta parte de acá. El ciclo de inteligencia lo utilizaron anteriormente para aspectos militares, para inteligencia de mercados, entre otros, y también es aplicable para el tema que estamos hablando el día de hoy. El primero de los pasos es la dirección y planificación. En este momento o en esta fase del ciclo, nosotros nos encargamos de dirigir y planificar todas las actividades que vamos a desarrollar. Acá definimos un calendario con, eh, con responsables, con responsabilidades, con tiempos, y también es muy importante que en esta parte o en esta fase del ciclo de inteligencia se deben de definir los objetivos de una forma clara y tienen que ser objetivos que van a ser medibles y cuantificables. Luego tenemos la recolección de información. Este momento es en el cual nosotros empezamos a recopilar información de diversas fuentes con la finalidad de poder responder a los objetivos que nos hemos planteado previamente. Luego de ello, tenemos el análisis y procesamiento. En esta fase del proceso, esta fase es bien importante. Acá nosotros empezamos a recolectar puntualmente la información que nos sirve y empezamos a depurar lo que no nos sirve. Acá, cuando nosotros hacemos análisis de información criminal, podemos encontrarnos con sinfines de expedientes, de videos, de reportes, de controles de acceso, entre otros, pero tenemos que saber y llevar un norte de qué es lo que estamos interviniendo. Vamos a encontrar mucha información que pueda ser interesante. Por ejemplo, estamos dando seguimiento a un tema de una estructura interna que se ha organizado para cometer eh, conflicto de intereses. Es decir, empiezan a contratar a familiares, amigos y empresas propias para darle servicios a la compañía y posiblemente acá se vea involucrado el área de compras, el área de recursos humanos, el área legal, ya se han organizado de una forma anómala con la finalidad de evitar esas licitaciones y poder defraudar hasta cierto punto a la organización. Entonces, si ese es nuestro objetivo, determinar esa estructura,
encontramos otra cuestión relacionada con logística, no la vamos a desechar, pero sí la colocamos con un hallazgo y la dejamos aparte, ¿verdad? No tenemos que empezar a mezclar toda la información, porque si no el reporte va a ser muy amplio, posiblemente nuestro norte se vaya desvirtuando, se vaya desviando. En ese sentido, tenemos que tener claros nuestros objetivos y nuestro análisis y procesamiento tiene que ir enfocado a ello. Posteriormente al análisis, llega el momento de la difusión. En esta fase nosotros elaboramos el reporte. El reporte tiene que ser, dependiendo a quién se lo vamos a transmitir, tiene que ser lo más corto y explicativo posible. Tienen que ser reportes ejecutivos principalmente cuando se lo vamos a trasladar al management team, al gerente general, al director de seguridad corporativa, o dependiendo de quién es el cliente de este reporte, tenemos que hacerlo de una forma debidamente estructurada y tiene que ser un reporte corto y debidamente fundamentado, ¿verdad? Como recomendación, yo les planteo acá que aparte de elaborar el reporte, agendemos una sesión. Podemos, si nos sentimos cómodos exponiendo, si nos sentimos cómodos exponiendo con el reporte, está bien. Yo, en mi caso, acostumbro a elaborar una presentación de la mano con el reporte, agendo una reunión con el usuario final o el tomador de decisiones para poderle explicar cómo funciona la estructura o cómo funciona o cómo está estructurado el caso que estamos interviniendo y les explico para que sea para que sea más entendible y que allí mismo se acuerden los planes de acción que se tienen que implementar. Por último, la retroalimentación. Acá se hace una revisión nuevamente de todo el análisis, se verifica que no hayan quedado cosas pendientes y si es necesario volver a realizar otra intervención porque hay áreas vulnerables aún, podemos continuar. Básicamente, así es como funciona el ciclo de inteligencia. Vamos a continuar. He visto varios chats, pero yo creo que vamos a continuar y al final vamos a dejar algún apartado para preguntas y respuestas, porque si no creo que nos podemos quedar cortos con el tiempo. Dentro de las técnicas para el AIC tenemos varias. Una de ellas es el análisis de redes vínculos. El análisis de redes vínculos consta de 7 pasos fundamentales. El primero de ellos es integrar todos los datos disponibles. Acá vamos a encontrarnos con expedientes de personas, con reportes de seguimiento, de vigilancia, análisis de redes sociales, los ARS, videograbaciones, reportes de controles de acceso, reportes de transacciones sospechosas, entre otros sinfín de información que nos pueda ser útil para definir los vínculos que pueden existir entre diferentes entidades. Luego, ubicar las entidades dentro de una matriz. Cuando hablo de entidades o cuando hablamos de entidades en temas de inteligencia criminal, nos referimos a sujetos, como pueden ser nombres de personas, sujetos u objetos, nombres, lugares, vehículos, entre otro tipo de objetos. Luego de ubicar las entidades dentro de la matriz, vamos a construir nuestra matriz de asociación para identificar qué asociaciones tienen vínculos con cuáles. Por ejemplo, una persona tiene vínculos con un vehículo, tiene vínculos con una empresa, tiene vínculos con un proveedor, es familiar de X persona, entre otras. Vamos a definir códigos de la matriz de asociación. Acá utilizamos códigos estandarizados para definir las conexiones, es decir, si coloco un círculo relleno, va a significar que Wilfred tiene vínculos con X persona o con X empresa. Si es un círculo que no está relleno, es que tiene un posible vínculo. Es decir, tenemos información referencial que hay un vínculo, pero no tenemos elementos para comprobarlo. Entonces tenemos que buscar cómo comprobarlo y hasta que no lo comprobemos ya colocamos un círculo relleno. Vamos a ver más adelante el ejemplo. Esto es un poco enredado, pero más adelante miramos un ejemplo para que quede un poco más claro. Si alguien tiene un vínculo con una empresa, colocamos una cruz. Y así sucesivamente vamos a ir definiendo nuestros diferentes códigos para determinar las conexiones. Luego determinamos el número de vínculos por cada una de las entidades, que aquí básicamente lo que hacemos es una sumatoria
para definir Wilfred García tiene vínculos con 10 entidades, entonces es una pieza clave dentro de esta estructura. Entonces tenemos que enfocarnos en él. Él nos puede aportar mucha información. Si le damos seguimiento, podemos obtener mucha información porque tiene muchos vínculos dentro de la estructura. Entonces, para eso nos sirve determinar cuántos vínculos tiene cada una de las personas dentro de la matriz. Construimos el diagrama preliminar. Acá elaboramos un gráfico que muestra toda la información contenida en la matriz para, por último, clarificar y emitir el diagrama final que va a ser el que nos va a servir para nuestra presentación, para nuestro reporte y para dar visibilidad de los vínculos que hemos encontrado dentro de la organización anómala o irregular que estamos interviniendo. Me van a disculpar si voy algo rápido, pero espero que todo vaya quedando claro y de igual forma podemos dejar el tiempo para preguntas y respuestas. Acá les coloco un caso práctico. El caso tiene un enfoque más desde la perspectiva de la seguridad pública y de investigación criminal que el entorno corporativo, pero hasta cierto punto, en este caso, quien se ve afectado son diferentes compañías u organizaciones. Nosotros, como encargados de gestionar la seguridad en empresas, tenemos que aprender a desarrollar networking con las autoridades. En muchas oportunidades los casos los podemos solucionar desde una perspectiva interna, tomar decisiones internas, eh, como sanciones, realizar bajas de personal, mejorar los procedimientos, mejorar los controles y de esa forma generar un ambiente más agradable y más libre de conductas desviadas. Sin embargo, existen riesgos externos con los cuales sí nos tenemos que apoyar con las diferentes autoridades y tenemos que aprender a realizar esas conexiones estratégicas que nos van a permitir realizar los seguimientos de una forma adecuada. Y acá también tenemos que tener mucho cuidado con no caer en cuestiones relacionadas con soborno, porque, es decir, en muchas oportunidades, en el caso de Guatemala, algunas agencias policiales acostumbran a pedir dinero o favores a cambio de hacer su trabajo. Esto no es correcto y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en una actividad como esta, porque si no, vamos a ser nosotros mismos los que estamos cometiendo las conductas desviadas. Entonces las conexiones tienen que ser estratégicas, tienen que ser con personas que realmente estén comprometidas con su trabajo y nos quieran colaborar realizando su trabajo, porque su trabajo es generar seguridad pública y realizar investigación criminal. Entonces, prácticamente están haciendo su trabajo y por ende no tenemos por qué estarles dando nada, ¿verdad? En este caso práctico, como antecedentes tenemos como que se cuenta con información de la existencia de un grupo criminal organizado que opera en la colonia Kennedy, quienes durante varios años se han dedicado a eventos delictivos, dentro de los cuales se encuentran homicidios, cobro de extorsión a diversas compañías locales y multinacionales que se encargan de distribuir sus productos en esta colonia. Son empresas, como les digo, locales y multinacionales las que se ven afectadas por este tipo de grupos criminales organizados. En este caso, pues se procedió a realizar un análisis de expedientes, documentos y otra información relevante para definir vínculos entre posibles relacionados en el hecho y de esta forma que las autoridades pudieran realizar su trabajo operativizando el caso. En Guatemala, uno de los fenómenos delictivos que afecta a muchas organizaciones es el tema de la extorsión. La extorsión consiste en que un grupo de pandilleros, principalmente la pandilla del barrio 18 y la Mara Salvatrucha, que son las estructuras criminales más grandes de Guatemala, llegan a las empresas o con los camiones repartidores o vendedores, les entregan un teléfono y les piden dinero a cambio de no atentar contra su vida. Las empresas tienen dos salidas. Uno, dejar de entrar al lugar. Dos, bueno, tres salidas. Dejar de entrar al lugar. Uno. Dos, entrar y pagar. Y como tercer mecanismo, decidir no pagar, pero se atienen a que les disparen. E independientemente que pongan un guardia o dos guardias, les pasan disparando con la finalidad de generar terror o generar temor y que las empresas accedan a realizar los pagos. Así funcionan las extorsiones en muchas colonias y muchos puntos de venta en los cuales operan organizaciones o empresas multinacionales. Entonces, acá
yo quisiera preguntarles a ustedes, y acá voy a leer un poco el chat. ¿Ustedes creen, como criminólogos corporativos, que es adecuado que nosotros vengamos y le digamos a la empresa, sí, paguemos, porque sí podemos seguir vendiendo? Estamos ante dos situaciones y prácticamente cada uno en estos casos entre la espada y la pared. Tenemos dos opciones. Dejamos de entrar, pero dejamos de vender. Posiblemente en el lugar se vendan $2,000 al día y el pandillero nos está pidiendo $100 al día. Entonces, ¿ustedes creen que es adecuado que como criminólogos recomendemos pagar? Los leo. Alfredo nos dice que no, Saraí nos dice que no. Miguel, no, creo que la mayoría, si no es que todos, están diciendo que no es adecuado. Y correcto, realmente estamos ante una situación bien compleja, pero la recomendación es definitivamente no pagar. Pero también tenemos, si no vamos a pagar, nos vamos a tener al atentado. Y aquí estamos entre una situación bastante compleja y tenemos que poner a nuestra imaginación, nuestras estrategias, la tenemos que poner a trabajar con la finalidad de determinar mecanismos que nos permitan continuar trabajando, que nos permitan garantizar la continuidad del negocio, pero sin exponer la vida de los colaboradores, porque ¿qué pasa? Y esto pasa mucho. Venimos y digamos, no paguemos y pongamos un guardia, y no pagamos y ponemos un guardia, y resulta que a la semana matan al guardia y matan al vendedor. Entonces también para esto nos sirve el mapeo de riesgos criminológico, para esto nos sirve identificar los diferentes riesgos y realizar el análisis estratégico adecuado para definir dónde hay estructuras criminales y a qué nos estamos atendiendo, ¿verdad? Les voy a poner un audio en el cual pueden escuchar ustedes cómo funciona más o menos el tema de las amenazas y los requerimientos extorsivos en Guatemala. Me comentan, escuchen. Colaboren también, mijo, para que nosotros no tengamos que seguir con la violencia, porque aquí violencia es lo que nos sobra a nosotros, ¿me entiendes? Para que nosotros así trabajamos, vos decís, hubiera seguido subiendo el teléfono, nosotros ahora, pero vos sabés que mira, como esa gente, tal vez vos pensás de una manera, pero mira lo que hizo, cortarme la llamada, se está dando cuenta de la tormenta y no se arrodilla, ¿me entendés? Entonces lo que nosotros queremos, si vos vas a colaborar con la gente, es de que te pongas activo y nos dé la comunicación o que hagas una reunión con todos los supervisores para ver cómo vamos a arreglar esta situación, porque lo que nosotros queremos son 100,000 varas de entrada. 100,000 varas de entrada, esto es negociable, podemos negociarlo, ¿me entendés? Pero nosotros no vamos a venir a recibir pavas tampoco. Nosotros estamos haciendo nuestro brete como tiene que ser y no vamos a echarnos para atrás en ningún sentido. Que queremos es que nos colaboren, que hagan una reunión y que veamos en cuánto va a estar la casaca, porque la verdad que nosotros queremos, como te lo repito, queremos 100,000 varas de entrada y 2,000 varas semanales por cada unidad. Son 20 unidades las que nosotros hemos contado y sin echar lápiz de otros lados, ¿me entiendes? Otra cosa, y si quieres meter a la policía, dale, chale, porque aquí la policía nos viene pelando la... Si te cuenta que aquí, donde sea, nos echamos plomo con esos hijos de... La gente cuando nos dicen cosas así, viejo, me extraña. Mira, pues, como vos decís, esto es algo sumamente delicado. Estamos hablando de la vida de personas que se pueden morir en el mismo minuto, en el mismo tiempo, ¿me entendés? Porque así como les pegamos ahorita, les podemos volver a pegar. Y si vuelven a salir y no nos pagan, les vamos a volver a pegar. O se cansan ustedes, o nos pagan, o se termina esa empresa, ¿me entendés? Porque aquí nos van a pagar porque quieran o no quieran. Si vos no me contestas ese teléfono, cuando yo te vuelva a llamar, ¿a qué hora me vas a tener vos una información ya algo concreto de que miramos, vamos a hacer una reunión y vamos a arreglar este problema como la gente? ¿A qué hora me tenés vos una respuesta así? Pues
vos mismo lo estás diciendo, este es un tema sumamente delicado. Vos sabés que lo delicado es mejor si se trata de una vez. Esto es como una enfermedad. Si la dejas ahí que siga, va a seguir creciendo y más van a salir perjudicados ustedes, porque ustedes son los trabajadores, ustedes son los que andan arriesgando la vida en la calle y ahí ustedes entran y salen de esa empresa. Ustedes se han dado cuenta, viejo, de que nosotros no lo venimos a jugar, nosotros venimos a lo serio, a lo que es la casaca, ¿me entendés? Y lo que queremos es de que nos paguen la renta. Contestás ese teléfono. Ahí continúan básicamente de una forma similar. La modalidad extorsiva, ahí continúan los insultos, las amenazas, y la modalidad extorsiva funciona de esa forma. Se da mucho en Guatemala. Algunas compañías han decidido pagan con la finalidad de poder continuar trabajando, y algunas han adoptado algunas otras estrategias puntuales. Como les comento, mi recomendación, al igual que el pensar de la mayoría de ustedes, es no pagar, pero tampoco le podemos decir al negocio que ya no continúe operando. Entonces podemos definir, dependiendo del nivel de riesgo, algunas estrategias puntuales. Una de ellas podría ser en qué horario nos están abordando. Generalmente estos grupos de pandilleros no madrugan, no se levantan temprano. Entonces cambiamos los horarios de las rutas con la finalidad de tratar de ingresar en un horario en el cual ellos no se encuentran activos. Esa puede ser una medida que no nos representa prácticamente ningún costo. Otra medida es entrar de una forma en la cual podamos pasar desapercibidos. Estas estructuras principalmente buscan empresas grandes porque saben que ahí les pagan fácil, ya son víctimas atractivas de estos delincuentes y saben que también ellos protegen mucho su marca, ¿verdad? Entonces una estrategia puede ser: quitamos los logos del camión repartidor y colocamos un camión más sencillo, blanco o de cualquier otro color, sin logos, ¿verdad? Y de esa forma poder tratar de ingresar desapercibidos. Y por último, podríamos definir la recomendación de tercerizar la operación. Prácticamente se transfiere la operación a un vendedor o repartidor independiente que va a ser el encargado de gestionar ese tipo de riesgos, y nosotros de igual forma podemos asesorarle, podemos brindarle nuestro apoyo. Sin embargo, la operación estaría continuando en ese sentido, pero ya los riesgos los estamos transfiriendo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que hacer una evaluación integral debidamente detallada de todo lo que está ocurriendo para tomar las mejores decisiones. Pero como recomendación fundamental que les hago es: nunca digamos dejemos de operar, dejemos de vender. Es decir, el negocio no se va a adaptar a lo que nosotros buscamos. Nosotros tenemos que adaptar las medidas de seguridad a los intereses del negocio. En algunas oportunidades, por ponerles un ejemplo, hay compañías que seguridad está debidamente sustentada o fundamentada y tiene cierto nivel de respeto, en el cual las empresas nos preguntan: ¿podemos poner una tienda acá? ¿Podemos poner una bodega en este lugar? Ellos nos preguntan, nosotros evaluamos los riesgos y les decimos si se recomienda o no se recomienda. Pero hay otras que el tema de la seguridad no está lo suficientemente maduro y simplemente ponen el negocio, y a uno le toca ir a analizar los riesgos y a ver de qué forma se mitigan los mismos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber adaptarnos al negocio e implementar las mejores medidas. Acá les proyecto un caso. Esto lo pueden ver ustedes como mucha información, sin embargo es información resumida de muchos expedientes, y les voy a dar lectura a algunas líneas. Según información del sistema penitenciario, el Shadow, que es el sobrenombre de una persona, se encuentra recluido en el preventivo de la zona 18. Entonces, estas líneas o este texto nos va a permitir saber quién tiene vínculos con qué entidades. Shadow, en este caso, con el preventivo de la zona 18. En control de acceso se logra determinar que Tiffany, que es otra persona, visita a Shadow los días jueves en el sistema penitenciario. Entonces aquí ya tenemos a otra entidad. Según documentación obtenida por los investigadores, en el registro mercantil, el representante de la empresa Mototaxis Kennedy es Brandon, que es otra persona. Según el registro de detenidos y expedientes de investigación, Shadow fue aprehendido en el año 2020 cuando se conducía en un mototaxi de Mototaxis Kennedy junto con Brandon. Y así sucesivamente vamos definiendo cada una de las entidades dentro de una matriz. Acá tenemos que Tiffany atiende la tienda, que Tiffany recibe los pagos de extorsión de diferentes empresas que se ven afectadas y quién tiene vínculos con cada una de las entidades. Esta información
posteriormente nosotros la tenemos que trasladar a una matriz de asociación. Hace muchos años, los agentes de inteligencia o de análisis criminal lo que hacían era que tenían esto en una hoja impresa y ahí en la matriz iban colocando qué vínculo tenía cada una de las personas y la sumatoria la realizaban de forma manual. Hoy en día existen plataformas, algunos software que nos pueden servir para esto. Esta matriz puntualmente se elaboró con un sistema que se llama RF Flow, que tiene, ustedes pueden poner rfflow.com y ahí les da la opción de adquirirlo un mes gratis y posteriormente si quieren comprar la licencia creo que tiene un costo aproximado de $50 y se quedan de por vida con el sistema. Pero básicamente lo que hacen ustedes es colocar dentro de la matriz quién tiene vínculo con quién y a ellos les despliega esta gráfica en la cual podemos confirmar acá que Brandon tiene un vínculo confirmado con Despiadado, Brandon tiene un vínculo confirmado con Shadow, porque fueron detenidos juntos, según recuerdan anteriormente. Brandon es el dueño de Mototaxis Kennedy, como lo pudimos ver en los textos anteriores. Luego nos vamos con Despiadado. Despiadado tiene un posible vínculo con una persona de nombre Tony que está fallecida. Tiene un vínculo confirmado con Mototaxis Kennedy porque trabaja para esa empresa. Y así nos podemos ir sucesivamente con cada una de las entidades, ya sea Mototaxis Kennedy, Preventivo de la Zona 18 o Tienda La Bendición, que es el lugar donde se materializaban las extorsiones, para saber quién tiene vínculos con quién y cómo se compone la estructura. Luego de ello, hacemos la sumatoria para saber cuántos vínculos tiene cada una de las entidades y esto nos puede servir para, perdón, vi un mensaje que dice que no se escucha bien, solo me pueden confirmar los demás si se logra escuchar o si es un problema individual. Ok, perfecto. Entonces, creo que es problema individual. Podría revisar ahí su audio. Entonces, sacamos la sumatoria de cuántos vínculos tiene cada uno. Brandon tiene 1, 2, 3 vínculos. Despiadado tiene uno para acá, 2, 3, y así sucesivamente. Tiffany tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, en este caso, identificamos que Tiffany es la persona que tiene más vínculos dentro de la organización. ¿Y qué nos va a permitir esto? Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de la seguridad pública o de la investigación criminal, ella va a ser una persona que nos puede servir como colaborador eficaz y de quien podemos obtener mucha información. Entonces, si vamos a implementar allanamientos, podríamos ir a la casa de ella, porque posiblemente vamos a encontrar mucha información con ella, con su teléfono, entre otras. Si queremos un colaborador eficaz o alguien que nos dé información para nuestra investigación, podríamos seleccionarla a ella. Pero si lo vemos de la perspectiva de la criminología corporativa, también nos sirve de la misma forma. ¿A quién vamos a abordar? ¿A quién vamos a entrevistar? ¿A quién le vamos a requerir más información? ¿A quién vamos a dar seguimiento? ¿A quién vamos a auditar desde diferentes mecanismos? Entonces, en este caso podría ser Tiffany porque tiene una mayor cantidad de vínculos y nos va a permitir clarificar cómo se compone la estructura operativa. Y por último, la última fase, que era la 7, según recuerdan, que veíamos en esta parte de acá, la fase número 7 era clarificar y emitir el diagrama final. Este diagrama es bastante simple, sencillo y se coloca en esta presentación simplemente para fines explicativos, pero podemos interpretarlo de la siguiente forma. Y a la hora de que lo presentemos, va a ser mucho más fácil. No vamos a proyectar esto. No vamos a proyectar esto, no vamos a proyectar esto, ni esto. Vamos a exponer esto que nos va a permitir hacerlo de una forma, difundir la información de una forma más agradable. Primero, tenemos acá que Despiadado tiene un vínculo confirmado con Brandon. Ellos tienen un vínculo porque son parte de la misma estructura criminal. Adicionalmente, Brandon es el dueño de Mototaxis Kennedy, según recuerdan, y Despiadado es piloto de uno de esos mototaxis. A ambos se colocan dentro de este recuadro porque tienen un vínculo dentro de esta entidad que es la empresa. Se coloca una línea directa porque el vínculo es confirmado. Cuando hay un posible vínculo o algo que no tenemos aún confirmado, pero sí tenemos información referencial, se coloca con una línea punteada. Como en este caso acá, Despiadado tiene un posible vínculo con Tony, pero no lo tenemos confirmado aún. Entonces tenemos que ir a buscar los elementos que nos permitan vincularlo desde un punto de vista técnico, es decir, una comunicación telefónica, una reunión, una empresa en la cual se junten,
algún reporte de vigilancia y seguimiento donde los documentemos juntos, entre otros. Brandon tiene un vínculo confirmado con Shadow porque los dos fueron detenidos en el año 2020, según lo veíamos en el texto anterior. El vínculo es confirmado y a ambos se les coloca un asterisco porque son personas que ya tienen antecedentes delictivos. Pero si lo vemos desde el punto de vista corporativo, también podríamos colocarle un asterisco a aquellas personas a las cuales ya les hemos dado seguimiento anteriormente y no pudimos demostrar que estaban involucrados en algo irregular. En oportunidades nos vamos a encontrar con que sospechamos de alguien, pero no encontramos elementos contundentes. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda continuar controlando a esta persona, realizando auditorías y dando seguimiento. Entonces, ahí ya los podemos colocar con un asterisco porque ya tienen ciertos antecedentes que nos ponen a pensar y que pueda generar cierto nivel de vulnerabilidad. Shadow tiene un vínculo confirmado con Tiffany porque ella lo iba a visitar al preventivo de la zona 18 para dejarle dinero producto de la extorsión. Entonces ambos se colocan dentro del recuadro porque están asociados a esta entidad. Y luego Tiffany tiene un vínculo confirmado con el oficial Lucas, con quien a quien le entrega dinero como sobornos producto de la extorsión. El oficial Lucas es un agente de la Policía Nacional al cual sobornaban para que les permitieran continuar realizando sus actividades criminales de una forma generando impunidad. Ambos se documentaban dentro de la tienda La Bendición, Tiffany por ser la encargada de atender ese negocio. Entonces se pueden dar cuenta cómo un sinfín de información que puede provenir de expedientes lo podemos clarificar mediante este diagrama de vínculos. Un diagrama, como les digo, bastante simple y únicamente con fines explicativos. Acá tendríamos que colocar información como simbología, entre otros elementos que nos puedan ser de utilidad, pero se colocó únicamente con fines explicativos. Otra de las técnicas que tenemos es el análisis geográfico. Acá tenemos un mapeo de puntos relevantes con relación a hechos atribuidos a la clica Master Dancing Rap de la pandilla del barrio 18, que es esta que veíamos en el ejemplo anterior. Y en este mapa elaborado con el sistema QGIS podemos ver diferente información relevante. Una de ellas, ustedes pueden ver esta línea acá, en la cual esta parte del mapa se encuentra categorizado en rojo. Eso significa que en cierto periodo de tiempo existieron entre 716 y 2.800 eventos de extorsión dirigidas a diversas empresas en este sector puntualmente. Entonces, eso nos da referencia a que es un lugar altamente criminógeno. También tenemos en esta parte, como de una forma difuminada o como mapa de calor, los lugares donde se concentra la mayor cantidad de clicas pertenecientes a la pandilla del barrio 18 y Mara Salvatrucha. Y podemos observar puntualmente que en la colonia Kennedy efectivamente hay alta presencia criminal, alta presencia de pandilleros. Los puntos relevantes son el preventivo de la zona 18, donde estaba recluida una de las personas, la subestación de la policía, la tienda La Bendición, que era donde se cobraban las extorsiones, y el lugar donde asesinaron a un pandillero rival, pero puntualmente acá es importante resaltar este de acá, Mototaxis Kennedy. Es el único transporte público que permite ingresar al lugar. Es decir, todos los vendedores y repartidores, todas las empresas que quieren distribuir sus productos en este sector, tienen que entrar y salir por acá. Entonces, desde el punto de vista de la perfilación geográfica, estos delincuentes, de una forma estratégica, se encuentran ubicados en este lugar para saber quién entra y quién sale, a quién cobrarle extorsión y cómo realizarlo. Entonces, este es un elemento bien puntual y bien fundamental que como criminólogos corporativos tenemos que tomar en cuenta para implementar nuestros mecanismos. Saber dónde están ellos, en qué horario funciona esta empresa, porque ellos, si bien es cierto, están en la entrada, aparte de estar en la entrada, tienen diversos mototaxis que se encuentran movilizándose por toda la colonia y les permite un control prácticamente total del área, ¿verdad? Entonces es información relevante para que nosotros como tomadores de decisiones de la seguridad sepamos qué estrategias y medidas podemos implementar. Acá tenemos, alguien me preguntó qué programa es este programa se llama QGIS, este es gratuito, es un poco complejo utilizarlo, pero lo pueden descargar, QGIS se escribe, al final está el dato. Análisis de comunicaciones telefónicas, podemos utilizar también la herramienta I2 para hacer análisis de vínculos, tanto análisis telefónico como análisis financiero,
Este nos permite identificar vínculos, establecer flujo de dinero obtenido de forma ilícita y al analizarse de forma integral podríamos definir cómo se compone una estructura criminal. Vamos a avanzar porque vamos ya sobre el tiempo. Por último, la elaboración de la estructura criminal. Básicamente, en este caso puntual que veíamos, la estructura se compone de la siguiente forma. La pandilla del barrio 18 tiene una rueda del barrio que está integrada por diversos criminales. La mayoría de ellos se encuentran recluidos en centros, en granjas penales de rehabilitación. Son los máximos líderes y quienes toman las decisiones. Si ellos deciden en determinado momento, vamos a extorsionar a la empresa, por darles un ejemplo, a la empresa Coca-Cola, y vamos a atentar en contra de ellos si es necesario, la pandilla se va a dedicar a hacer eso. En todo el territorio nacional, cada camión va a ser objeto de un requerimiento extorsivo y quien se niegue posiblemente atenten en contra de la vida de los pilotos o los repartidores. Entonces, esas decisiones las toma la rueda del barrio. Luego de ello tenemos a Shaw, que era la persona que puntualmente veíamos en el caso. Es un ranflero y jefe de la clica puntual que la Master Dance reporta Brandon, que tiene la función de chequeo. El chequeo básicamente es un sublíder que dirige las estructuras criminales. Posteriormente se encuentran los paros. Acá tenemos a Despiadado y a Max, que eran parte de la organización criminal, que eran quienes ejecutaban las actividades criminales, como por ejemplo atentar en contra de las personas, entregar teléfonos, dar seguimientos y realizar y materializar las amenazas. Por último, tenemos a Tiffany, que era, a ella se le denomina Jaina, que son las que cobran las extorsiones, quienes visitan en la cárcel a los pandilleros, quienes le entregan el dinero, quienes prácticamente hacen la actividad financiera de la estructura criminal. Y como colaborador, que no es parte de la estructura, pero sí colaboraba con la misma, tenemos a este sujeto que era el oficial Lucas, que era parte de la estructura criminal y les permitía generar impunidad a las actividades criminales. Para ir terminando, tenemos acá algunas herramientas que son de utilidad para recolección, análisis y visualización de información. Primero, para recolección tenemos las Open Source Intelligence, que básicamente son fuentes abiertas de inteligencia que nos permiten recolectar información. Pueden ser fuentes de gobierno o redes sociales que son abiertas al público, que nos pueden permitir obtener información de personas o inclusive información estadística. Monitoreo de medios, que también es bien relevante llevar un monitoreo de medios mediante una matriz, porque esto nos puede permitir identificar dónde se están generando problemática delictiva, qué tipos de víctimas están impactando y de esa forma poder tener información puntual. Marchas exploratorias de seguridad también podemos desarrollarlas para recolectar información interna con la que cuente la compañía, como controles de acceso, CCTV, reportes de transacciones sospechosas, auditorías, entre otras. Vigilancias, entrevistas, encuestas, grupos focales, entre otro tipo de actividades de recolección de información que dependiendo de la necesidad del caso que estemos interviniendo. ¿Qué herramientas podemos utilizar para análisis y visualización de datos? QGIS, que era el mapa que les mostraba anteriormente, es gratuito. ArcGIS, que es un mapa muy similar, es un poco más cómodo, pero este es pagado. No tengo el dato de cuánto cuesta, pero entiendo, si no me recuerdo son 100 o 200 dólares al año los que se pagan por esta licencia. Mapas 3D, que es una función que tiene Excel. En algunos se llama Power Map, y a partir del 2016 creo que se le denominó Mapas 3D, pero es lo mismo. La herramienta I2 y RFFlow, que son de paga, y Excel, Flourish Data CI, entre otros. Y acá retomar las palabras o parafrasear lo que nos comentaba el maestro Antonio, y nosotros tenemos que identificar necesitamos o cómo nos necesitamos preparar para optar a las posiciones. Si nosotros queremos llevar buenos reportes, hacer buenos análisis, podemos tomar medidas o tomar un curso avanzado de Excel. El Excel es fundamental y es bien importante para desarrollar nuestras actividades en criminología corporativa. Nos permite elaborar reportes de una forma adecuada, llevar orden, llevar métricas que nos va a servir para dar visibilidad del trabajo que estamos desarrollando. Por último, les muestro aquí una imagen de un ebook que publiqué hace solo se encuentra como ebook, no está en físico. Es un documento que es
como un manual bastante simple y explicativo para quienes quieren conocer un poco más sobre cómo funciona la criminología dentro del sector empresarial. No es para que se especialicen ni para que se profesionalicen, lleva algunas definiciones puntuales y básicas y lo pueden ubicar, pueden colocar criminología aplicada en el sector empresarial en Amazon y ahí les va a aparecer el ebook. Les dejo por último mis contactos, mi número de WhatsApp por si alguien tiene alguna duda o comentario. Acá pueden escanear las páginas en el código QR y si hay alguna pregunta o duda, pues quedo a la orden.